Bienvenidos, una vez más nos encontramos aquí en Día a Día, canal 15.1. Agradecidos del Señor por estar junto a ustedes una vez más. Gracias por sintonizar, gracias por permanecer. Hoy tenemos un programa increíble con un invitado de lujo, así que permanezcan, sigan con nosotros. Les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que este tiempo sea para usted un bálsamo, sea un refrigerio, sea un punto de encuentro para poder ser bendecidos, para poder también bendecir. Gracias damos a esta señal 15.1 por estar junto a nosotros y poder transmitirle a cada uno de ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, especialmente a los niños que están por ahí en la casa, aunque nosotros somos adultos, pero tenemos un corazón de niño, así que a todos los niños les bendecimos y deseamos que también para ustedes sea un tiempo grato. Bien. Vamos a orar, pastor, para iniciar este programa. Así que les pido que nos dirijan una oración. Amén. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos esta instancia tan especial. Amén. Que tú nos permites estar, Señor, bajo esta audiencia, Señor, televisiva. Sé que es una gran responsabilidad y un compromiso, Señor, que asumimos con el gozo que tú nos das, Padre, para poder desde aquí tener esta plataforma y comunicar tu verdad, desde aquí comunicar, Señor, una visión, Señor, y hacer consciente, Señor, Padre, de las necesidades que también hay en la obra tuya. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, ser un medio, Señor, por el cual llegar a muchas personas, a muchos hogares, a la vida de muchos niños y jóvenes también. Gracias porque tú te estás glorificando, Señor, y estás bendiciéndonos, Señor, día tras día, por tu amor, por tu misericordia tan grande manifestada sobre nosotros, Señor. Te agradecemos y bendice este tiempo, bendice todo lo que haremos para glorificarte a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Tenemos que hacer una mención súper especial a nuestro auspiciador. Así que queremos decirle que Multiservices se encarga de que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, para empresas y también para hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices. Trabajo con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para más información pueden comunicarse al número 569-7160-7118 o escribir a contacto@multiservicesspa.com o seguirlos en Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Así es, pastora. Agradecer a aquellos que hacen posible que nosotros podamos estar en este lugar y ser un medio y un canal de bendición para cada uno de ustedes. Los auspiciadores son muy, muy importantes porque también son la extensión, ¿cierto?, de aquellos que respaldan y ayudan para que el reino de Dios, ¿cierto?, se pueda proclamar en todo nuestro territorio. La pastora había mencionado que tenemos un invitado de lujo y ya está ahí esperándonos y queremos hacerle pasar. Por favor, mi hermano Samuel Núñez, por favor, adelante. Un gusto de tenerle con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, mi hermano Samuel. Dios le bendiga mucho. Gracias. Gracias por estar con nosotros. La verdad, tome asiento, pastora. La verdad es que nos sentimos honrados y nos sentimos muy, muy bendecidos de tener a nuestro hermano Samuel Núñez, coterráneo. Él también es de la ciudad de Talca. Él es profesor de inglés. Él ya está jubilado. Pero por sobre todo, él es un siervo y un hijo del Señor. Él es un cantautor, también ha escrito muchos acrósticos, ha escrito muchos poemas
y que nos ha bendecido mucho a nosotros, primeramente como pastores, amigos de él, vecinos también, pero también ha bendecido mucho la obra del Señor. Sus canciones no solamente han quedado aquí en el plano nacional, sino que han trascendido también en el plano internacional. Ustedes van a tener el privilegio hoy día de escuchar unas alabanzas de nuestro hermano Samuel. Y en el segundo bloque, para que no se pierda eso, ¿cierto? Esté ahí atento. Usted va a escuchar una alabanza que la ha escuchado mucho, mucho, mucho. Esta es una alabanza que es muy conocida en el pueblo cristiano, pero hoy día va a tener rostro, hoy día va a tener una cara visible, porque muchas veces nosotros escuchamos hermosas alabanzas, pero no sabemos quién es la persona que está detrás de esa alabanza. ¿A quién fue el Señor que le entregó? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué Él escribió esa letra? Entonces vamos a saber toda esa riqueza a través de la vida de nuestro hermano Samuel. Hermano Samuel, que Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Siempre ha sido una bendición el conocerle, pero sus alabanzas seguramente han tocado muchos corazones, muchas vidas. Nos encontrábamos allá afuera hace unos minutos y estando allá afuera, una hermana dice que le reconoce a él y dice: mi hermano Samuel, hay una canción suya que cada vez que la recuerdo me llena tanto el Señor, me emociona tanto. Seguramente también así ha sucedido en muchas ocasiones, ¿cierto? Que ha sido una inspiración para poder prolongar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Hermano Samuel, que el Señor le bendiga. ¿Qué nos puede contar con respecto hacia su persona y lo que el Señor ha hecho en su vida? Bueno, doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha presentado a través de la invitación del pastor y de la pastora, Pastor Mario y Pastora Elizabeth. Y bueno, el Señor tuvo en cuenta, me dio la posibilidad, me entregó letras y melodías para que le alabara. Entonces eso partió por allá por el año 1971 y a través del tiempo me permitió muchas alabanzas, escribirlas, me las ha dado, y la melodía, y son alrededor de 400 más o menos, pero de ellas yo recuerdo, no sé, 100 y tanto, porque algunas el Señor me las entregó y nunca las canté. Por lo tanto, esas desapariciones están en un cuaderno que tengo, pero como no insistí en cantarlas, cantaba algunas, las que se podía, en donde iba, al lugar que fuera, a la iglesia que fuera. Entonces, no puedo decir que hay 400 alabanzas, digamos, que se están cantando o que yo puedo cantar. Pero de ellas, las que pude cantar más frecuentemente, naturalmente la melodía quedó grabada. Y quisiera... no sé si comenzamos ahora con la primera canción. Nos gustaría mucho escuchar esas alabanzas. Hay dos alabanzas que ya las ha ensayado, que las tiene ahí guardadas en su corazón y las vamos a escuchar. Especialmente queremos que pongan mucha atención a los adolescentes, ¿cierto? Porque detrás de cada alabanza siempre hay un mensaje contundente de parte del Señor. Y esa es la gran motivación que nuestro hermano Samuel ha tenido para poder recibir del Señor y ponerlo a servicio de la obra del Señor y de bendición de cada uno de sus hijos. Amén, hermano Samuel. Puede tomar ahí esa linda guitarra ahí que le facilitaron acá nuestros hermanos. Y es muy interesante, hermano, poner atención al contenido de cada canción. Ahí está la gran riqueza, ¿cierto?, que cada uno de nosotros debiera recibir. Amén. Amén. Voy a comenzar por una alabanza que se llama Adolescente, que nació en el año 1982. Escuchaba mientras ejercía la docencia, la docencia, eso sí, escuchaba muchas cosas de los adolescentes, niñas, jovencitas y jovencitos, y una vez vi en una revista Rock and Pop del Mercurio, aparecía
La revista Rock and Pop, que era la revista como para los jóvenes en ese tiempo. Y ahí aparecía un artículo que me llamó la atención y decía: Dios, ¿en dónde estás? Los jóvenes te buscan. Y el Señor me activó esta alabanza, la provocó en mi corazón para responder a esa pregunta, hacia esa inseguridad y a esa ausencia de sentido de la vida que uno tiene en la preadolescencia, adolescencia y juventud. Entonces, así nació la alabanza adolescente. Ahí están por ahí tus lentes, Alaita. Perdón, Ay, tengo que ponerme mis lentes. sí. Tengo 72 años, entonces los ojos se pusieron un poco flojos. Adolescente, tengo un mundo de preguntas que nadie de seguro podrá contestar. Y pienso más, y sufro más, y lloro más, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. Adolescente, tengo todos los silencios y una vida que se muere buscando un porqué. Y callarán, no lo dirán o mentirán. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Quién me dará una razón para vivir? ¿Quién llevará este peso de maldad? Yo lo haré, dice Jesús, ya lo hice todo en la cruz. Adolescente soy y son tantas mis preguntas y me han dado las respuestas que no son verdad. ¿A dónde voy? ¿Qué es la verdad? ¿Existe Dios? ¿Quién puede saber? ¿Quién puede saber? ¿Quién puede saber? Adolescente, se ha perdido mi esperanza, ya no tengo la confianza en lo que vendrá. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde estás? Dios, ¿en dónde estás? Dios, ¿en dónde estás? Dios, ¿en dónde estás? ¿Quién me dará una razón para vivir? ¿Quién llevará este peso de maldad? Yo lo haré, dice Jesús, ya lo hice todo en la cruz. Ya lo hice todo en la cruz. Ya lo hice todo en la cruz. Amén. Amén. Continúa. Qué hermosa alabanza. Y nuestro hermano Samuel también compuso una alabanza que de alguna manera va a refutar, ¿cierto?, toda esta teoría de la evolución, ¿cierto?, que muchas veces se impone desde los colegios a los niños, ¿cierto?, tratando de diseñarles, ¿cierto?, a ellos en sus mentes una idea, ¿cierto?, que de alguna manera contrarresta, ¿cierto?, completamente lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Esta alabanza es una defensa a la fe, defensa a la palabra de Dios, es un testimonio de la obra de Dios en nosotros y también, ¿cierto?, de alguna manera ver que el fundamento de las teorías que el hombre quiere hacernos creer como fuentes verdaderas no tienen solidez, no tienen, ¿cierto?, raíces, no tienen un fundamento profundo. Así que, hermano Samuel, ¿cómo nació Homo Sapiens? Escuchando y leyendo, y mientras era estudiante, de que era estudiante, tanta teoría e idea estúpida acerca del origen del hombre. Se habla
hombre de Cromañón, hombre de Java, hombre de Neandertal, ¿ya? Para explicar ciertos grados de crecimiento del hombre, pero en principio se decía que partió de una especie de criatura que restaba en el suelo, pero después empezaron a darle las denominaciones en latín, porque el latín le da más autoridad a una cosa que se dice o se escribe o se enseña en la universidad, ¿ya? El latín es como que le da otro tono. Y entonces empezaron a hablar ya después ya no de hombre de esto, de otro, hombre de Java, hombre de Cromañón, etcétera, sino que empezaron a hablar del el homo, hombre. La palabra homo es hombre en el latín, entiendo. Y entonces, y ahí empezaron como era una especie de ser que después de haber sido un gusano y que fue cambiando de forma hasta que empezó a crecer más, entonces a este ser extraño lo empezaron a subir. Entonces se llamaba primero, del suelo se levantó, ya quedaban 2 manos y fue el Homo erectus. Y después de eso le vino la habilidad a cierto conocimiento, no saben cómo, nunca lo explican, todas las teorías de esto son muy absurdas, entonces pusieron Homo habilis, ya el hombre ya se había herido, Homo erectus, Homo habilis, y después le agregaron ya otra palabra distinta, Homo sapiens, hombre que sabe, hombre que piensa. Y después de eso, no sé hace cuántos años, hubo otro más sobre el mismo Homo sapiens, le llamaron el Homo sapiens sapiens. Ahora, ¿cómo se entienden esas cosas? Busquen ustedes por ahí los textos apropiados para entender esos tremendos enredos. Entonces, tomo el título Homo sapiens de esas absurdas cosas que se decían y que todavía se enseñan en las universidades, lamentablemente, y hablo con el Homo sapiens, pero lo presento de la manera en que me nace hacerlo. Aceptando que sea Homo sapiens porque le pusieron nombre, pero ese fue un espécimen privilegiado, ¿ya? ¿Cierto? La máxima creación, el máximo logro en esta cadena desde el nacimiento de esa pequeña célula que se empezó a multiplicar por sí misma, etc. Entonces, hablo con el Homo sapiens. Esta alabanza nació en 1984, más o menos en invierno. Homo sapiens, espécimen privilegiado, criatura sin creador, un suicida tecnológico, el absurdo hecho razón, una máquina en el alma, una piedra el corazón. Homo sapiens, con justeza clasificado en el reino animal, pues perdió de Dios la imagen cuando le empezó a negar. Homo sapiens, semidios desubicado, esperanza que terminó, cometa desorbitado por su misma conducción, gobernante gobernado por su propia maldición. Homo sapiens, con justeza clasificado en el reino animal, pues perdió de Dios la imagen cuando le empezó a negar. Homo sapiens, un gusano revelado, el suspiro hecho ciclón, intelecto sobreestimado, construyendo destrucción, con la boca edificando civilización de amor. Homo sapiens, con justeza clasificado en el reino animal, pues perdió de Dios la imagen cuando le empezó a negar. Homo sapiens, una pobre caricatura del hombre que Dios creó, negación de sus raíces, semejanza que perdió, tiene horrenda expectativa en el juicio del dolor. Homo sapiens, con justeza clasificado en el reino animal, pues perdió de Dios la imagen cuando le empezó a negar.
Homo sapiens, marioneta del maligno, instrumento del error, artífice del engaño, víctima y ejecutor, cuestionando el fundamento de su propia creación. Homo sapiens, con justeza clasificado en el reino animal, pues perdió de Dios la imagen cuando le empezó a negar. Perdió de Dios la imagen cuando le empezó a negar. Perdió de Dios la imagen cuando le empezó a negar. La 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 la. Amén. Hermosas alabanzas, hermosas creaciones del Señor en la vida de nuestro hermano Samuel. La verdad que para nosotros ha sido una tremenda bendición conocerle, porque yo le conocí juntamente cuando conocí al que hoy es mi esposo. Así que el Señor ha ido tratando, ha ido obrando a través de estas alabanzas en muchas vidas. También lo hizo conmigo, y luego de un corte comercial que tendremos podremos escuchar de otra alabanza que es la Sinfonía de mi Ser, que trata de una belleza incalculable de la creación de Dios en cada uno de nosotros. Así que estamos expectantes, queremos seguir escuchando y disfrutando de este momento de alabanza, de adoración al Señor. Hay una alabanza que la que menciona Pastora, la Sinfonía de mi Ser, que es una alabanza que agradezco a Dios que nuestro hermano Samuel, el Señor se la haya puesto en el corazón, porque hay una realidad que viven muchas personas, y especialmente muchos niños también viven esta realidad de la baja autoestima. A veces no hay una aceptación, ¿cierto?, de lo que somos, ¿cierto?, de lo que recibimos por esa carga genética, ¿cierto?, nuestros padres, y vamos autorrechazándonos a sí mismos en muchos aspectos, especialmente en los aspectos físicos. Y la verdad es que también se sufre de manera muy interna, muy silenciosa, ¿cierto?, llevando estas cargas que hay. Pero esta alabanza viene de alguna manera a poder ayudarnos a entender que nosotros somos hechura, somos obra de sus manos, ovejas de su prado, que el Señor no hace nada que no sea bajo su perfección, bajo la obra divina, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos un valor incalculable nosotros, por lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. La Biblia lo menciona ahí en Corintios, ¿cierto?, que Dios ha puesto un tesoro en vaso de barro, ¿cierto?, para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Pero aún siendo de barro, ¿cierto?, somos el instrumento de Dios, somos, ¿cierto?, la vasija que Dios quiere usar para ser de bendición a mucho pueblo del Señor, a través de muchas maneras. Una que es muy especial, que es a través, ¿cierto?, de la composición y a través de la adoración al Señor. Otros tendrán diferentes dones, diferentes gracias en las cuales el Señor, ¿cierto?, se está moviendo para poder bendecir a la iglesia. Por lo tanto, les queremos animar a cada uno de ustedes que no se mueva, ¿cierto?, de la sintonía, porque el hermano Samuel nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender de dónde nace esta alabanza. Sé que es una alabanza muy escuchada ahí en la Radio Armonía, la colocan mucho, yo me sintonizo de vez en cuando ahí la radio y siempre están colocando esta canción con el grupo Intercam, donde estaban ahí Samuel Swenson, ¿cierto?, como director también y también parte del equipo, y nuestro hermano Saúl Ramírez, que es el que coloca la voz en ese cassette en aquel entonces. Después ya lo hicieron mucho más profesional. Así que, mis hermanos, espérennos, ya volvemos con esta linda sorpresa que hemos tenido preparado para cada uno de ustedes.
saludar también a la congregación, ¿cierto? A la hermandad, Plenitud de Vida, y saludar también a todos aquellos que nos están sintonizando y que escribieron por ahí por mensaje de texto, ¿cierto? Que el programa le está haciendo un medio y un canal de bendición para sus vidas. Eso es lo que deseamos y eso es lo que buscamos. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Hola, estamos ya de regreso y queremos volver a mencionar que Multiservices se encarga de que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información, comunicarse al fono 569-7160-7118 o escribir a contacto@multiservicesspa.com o seguirlos también en Instagram, @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. No lo olvide, Multiservices está ahí atento para que usted le llame y solicite sus servicios. Pastor, qué interesante el tema que estamos tocando, porque en lo que es la infancia, la niñez, la baja autoestima, los complejos como que surgen uno tras otro. Fue una vivencia también que tuve siendo niña. Me sentía muy acomplejada por lo físico y de repente como que uno también menciona y dice, parece que llegamos tarde a la repartición. Sí. Pero no es así, porque Dios tiene todo perfecto, Dios tiene un plan, un propósito. Él nos ha hecho a cada uno exclusivos, con nuestro ADN que es único, somos irrepetibles, somos creación de Dios maravillosa y cuando lo entendemos realmente quedamos en paz, quedamos tranquilos, quedamos con gozo. Y leyendo un poquito de esto me llamó mucho la atención un estudio que se hizo en Concepción el año pasado y fue publicado en febrero del año 2024. Y quisiera leerlo porque en breve, ¿cierto?, habla de la insatisfacción corporal, de la autoestima, de la sintomatología depresiva y estado nutricional en adolescentes. Y este artículo lo hizo Camila Morán de la Universidad Santo Tomás.
Y dice, en la adolescencia y sobre todo en mujeres se ha evidenciado una mayor insatisfacción corporal, la cual se define como una evaluación negativa del propio cuerpo, siendo un fuerte predictor de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad. Objetivo: relacionar la insatisfacción corporal con la autoestima, depresión y el índice de masa corporal en adolescentes. Sujetos y método, dice, estudio cuantitativo correlacional y transversal en una muestra de 397 adolescentes escolarizados y escolarizadas, 180 hombres y 217 mujeres de la ciudad de Concepción, en Chile, entre las edades de 10 a 19 años, a quienes se les aplicaron los siguientes instrumentos: Body Shapes Questionnaire, para evaluar la insatisfacción corporal, escala de autoestima de Rosenberg, inventario de depresión de Beck 2 para mayores de 14 años y escala de Birleson para menores de 14 años. Y se determinó que el Z-score del índice de masa corporal, se estimó el coeficiente de correlación de Spearman de todas las variables, y los resultados que se reportaron de insatisfacción corporal es un 54,9% en mujeres y un 18,3% en los hombres. ¿Qué le parece a usted esto, pastor? Que vemos que hoy en día sigue vigente esta insatisfacción corporal, sigue vigente el hecho de sentirse insatisfechos de nuestro físico, que baja la autoestima. Y hay estudios que revelan cada vez más que es tan relevante y que es tan perjudicial para esta generación de adolescentes, de niños, y que nosotros como adultos debemos a ellos ayudarles a entender que Dios es el que hace las cosas nuevas, que Dios es el que nos ayuda a salir adelante en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y que todo temor y que toda insatisfacción solamente en el Señor pueden ser solucionadas, que en el Señor pueden ser de alguna manera llevadas en el buen camino para llegar a un final feliz, por decirlo de alguna manera. Así es. Nosotros, pastora, encontramos también en las Escrituras varios personajes que tuvieron que también luchar, ¿cierto? Aún siendo adultos, ¿cierto? Con esta baja autoestima, ¿cierto? Esa apreciación, ¿cierto? De la pérdida del valor y de las capacidades que cada uno tiene, y esconderse, ¿cierto? En el silencio. Moisés mismo, ¿cierto? Le dijo al Señor cuando Dios le da la orden de ir a liberar al pueblo de Israel. Moisés le dice que él era tardo, ¿cierto?, de palabra. Jeremías habló en el capítulo 1 y dice que también era un niño, que como él iba a ir a Israel, ¿cierto?, llevando el mensaje cuando él era un niño. Jonás también, ¿cierto? Y la gran experiencia que tenemos nosotros es de Elías, que él también, ¿cierto?, en un momento cae en una depresión, ¿cierto? Se le pierde la perspectiva del reino, la perspectiva del llamado de Dios, la perspectiva de ser un profeta de Dios levantado. Previamente había orado para que cayera fuego del cielo, pero luego, después lo vemos sentado, ¿cierto?, ahí debajo de un enebro, lo vemos totalmente desenfocado del propósito que Dios tiene con él, y solamente la intervención divina lo pudo colocar nuevamente a Elías en el camino. Pero sabe, pastora, hay un personaje en la Biblia que a mí me impresiona, que es David, siendo él un muchacho, ¿cierto? Tuvo que luchar contra todos aquellos que no veían en él las capacidades que Dios ya estaba formando en la vida de Elías. Quisiera recordarle ahí en el capítulo 17, ¿cierto? Y 16, 17 del libro de 1 Samuel, cuando Samuel tiene que venir, ¿cierto?, a ungir a David a la casa de Isaí, ¿cierto? Y lo encontramos con una escena interesante, porque el Señor le dice al profeta que no mire a su parecer, que no mire la apariencia, porque Dios tiene una mirada muy profunda, ¿cierto?, en el corazón. Y el padre, ¿cierto?,
Isaí lo que había hecho, ¿cierto? Cuando Samuel llega, es traerle lo mejor que él tenía en cuanto a sus hijos. Los 3 hijos mayores, ¿cierto? Vienen a ser presentados para que Samuel se sienta sorprendido, ¿cierto? Y pueda reconocer que en ellos, ¿cierto?, están los méritos, las capacidades para poder ser ungido, ¿cierto?, para ser el futuro rey de Israel. Pues bien, Dios le dice a David, Dios le dice a Samuel que no ponga atención en eso, sino que ponga atención en el corazón y no mires a tu parecer. Eliab fue rechazado. Jehová, ¿cierto?, no está en él, no está en este ungido, ¿cierto? Luego viene Sama y luego viene Abinadab, que tampoco, ¿cierto?, el Dios le habla a Samuel y dice que él tampoco son los ungidos. Luego, ¿cierto?, él tenía 8 hijos, ¿cierto? Y el menor no estaba en casa, sino que estaba al cuidado de las ovejas, pastoreando, que era David. Entonces, el padre, de alguna manera, al presentar los 3 hijos mayores, ¿cierto?, está diciendo: el hijo menor mío, ¿cierto?, no tiene ninguna oportunidad de ser protagonista de esta situación. Por lo tanto, ni siquiera lo llama, sino que el mismo Dios tuvo que intervenir a través, ¿cierto?, de Samuel para decirle que llame a ese hijo menor. Y él llega a la casa y Samuel, cuando él llega, tampoco se da cuenta, ¿cierto?, porque seguramente ve a un muchacho, y el Espíritu de Dios tuvo que hablarle a él. Le dice: levántate y úngelo, porque él es, ¿cierto?, el que Dios ha determinado para que sea rey sobre Israel. También Samuel, ¿cierto?, al ver lo menor, también de alguna manera, ¿cierto?, no tuvo la delicadeza, no tuvo, ¿cierto?, esa pronta acción hacia David, sino que el Espíritu tuvo que moverlo a él. Sus propios hermanos, cuando David llega a la escena de la batalla, sus propios hermanos también lo menosprecian, ¿cierto?, al ver que David llegaba al campo de batalla. Y el rey Saúl también, de alguna manera, lo menosprecia a él, ¿cierto? Y le dijo: no puedes tú ir contra ese filisteo. No puedes, porque tú eres un muchacho joven. Y luego le equipa a él con su armadura, la cual David, ¿cierto?, no puede hacer uso de ella, porque él era diestro, ¿cierto?, con la piedra y la honda. Y también luego aparece en la escena el mismo filisteo, ¿cierto?, que le dice que le tuvo en poco porque era muchacho joven, rubio y de hermoso parecer. Entonces vemos 5 personas, ¿cierto?, que a un muchacho no lo ven con ninguna oportunidad de sobresalir y ser protagonista de una situación tan apremiante como era, ¿cierto?, estas blasfemias que decía el filisteo por 40 días y 40 noches, ¿cierto? Él venía a blasfemar el nombre del Señor, hasta que esas palabras fueron oídas por este muchacho, David. Y es muy interesante ver 3 situaciones, ¿cierto?, que están reflejadas en la palabra. Y yo le llamo David el que corre, David, ¿cierto?, el que no quiere tardar, ¿cierto?, lo que Dios quiere hacer en él. Y es interesante ver que ahí en el libro de Samuel, ahí en el capítulo 17, David en el verso 22 dice que corrió, dice, al ejército. Lo estoy citando textual: corrió al ejército. Número 2, ahí en el verso 48, David corrió a la línea de batalla. David corrió a la línea de batalla. Ya no estaba metido en el grupo de los 1000, sino que ahora está en la línea, ¿cierto?, en la primera línea ahí para enfrentar a Goliat. Y luego dice que David corrió otra vez, ¿cierto?, para desenvainar la espada de Goliat, ¿cierto?, y con ella acabarlo y terminarlo. 3 veces David corrió, ¿cierto?, para poder quitar el oprobio y la vergüenza que había en el pueblo de Israel. Es muy importante, queridos hermanos, y especialmente los niños, saber que tienen que tener sentido de pertenencia. Le pertenecemos al Señor. Somos criatura, hechura y obra de sus manos. En Juan 1:12 dice que somos llamados hijos de Dios. Tenemos que tener sentido de propiedad. Nosotros somos suyos, le pertenecemos a Él.
sentido de posesión. Él nos ha comprado a precio de sangre y paternidad porque Dios es nuestro Padre. Amén. Así que, y esta alabanza que vamos a oír ahora de la voz de nuestro hermano Samuel, es una alabanza que le hemos pedido que la traiga porque para mí es como la guinda de la torta. Y yo quiero honrar la vida de nuestro hermano Samuel, cantautor, porque yo he escuchado que esta alabanza también se la han atribuido otras personas. Y usted hoy día va a tener la bendición, ¿cierto?, de conocer, ¿cierto?, de dónde nace, ¿cierto?, esta alabanza. La Sinfonía de mi Ser tiene un autor. El primer autor es Dios y ese autor se la traspasó al corazón, ¿cierto?, de nuestro hermano Samuel Núñez para que esta alabanza fuera una bendición a todo el pueblo del Señor. Hermano Samuel, brevemente nos va a compartir ahí, ¿cierto?, el cómo nace la Sinfonía de mi Ser y luego vamos a escuchar esta linda melodía. Amén. Esta alabanza tiene mucho valor para mí porque expresa un problema que yo tenía muy fuerte, un complejo de inferioridad, pero muy arraigado por ser muy pobre, ir con vestimenta muy poca, a veces para pelar al colegio cuando estaba en la colegio preparatoria. Los compañeros ponían los peores sobrenombres, le tiraban una patada o una cachetada a uno porque sabía que uno era evangélico y uno no iba a contestar. Lo trataban a garabatos y sabía que uno no iba a contestar con garabatos. Entonces, eso en el primer tiempo. Luego entré al comercial, Liceo Instituto Superior de Comercio de Talca en ese tiempo, el año 65. Y porque éramos una familia muy numerosa, entonces a mí por el informe que dio la asistente social, a mí me asignaron que podía yo vivir en el internado del comercial de Talca, aunque vivía en la ciudad, y esos internados son para los que viven en los lugares aledaños, pero me permitieron que siendo de Talca estuviera allí. Y allí sufrí vejamen, golpes, porque yo no iba a contestar golpe por golpe porque era canuto. Me hablaban con garabatos y yo no podía contestar porque los canutos no dicen groserías. Y entonces eso fue provocando en mí un complejo enorme. Y en esa edad, imagínense, entré el 65 al comercial y en ese tiempo yo tenía, no recuerdo qué edad, pero muy poca edad, un puber, un preadolescente, y esas experiencias me hicieron mucho daño. Pero yo de a poco iba cantando en la iglesia. El Señor me permitió después, más adelante, empezar a escribir música para Él. Y eso me sirvió. Bueno, iba creciendo, temprano pude aprender a predicar, porque mi papá me dijo, usted va a ser un predicador de la palabra, usted puede predicar. Y luego también enseñar, liderazgo de jóvenes, cosas así. Esos temas los usó el Señor para reafirmarme en que era una hechura de Él y que para Él valía, que era importante, y eso me lo reafirma por su palabra una y otra vez. Entonces, eso fue curando y sanando esas heridas que habían en mi corazón. Y aún así, el año 76, verano, fuimos los líderes de los grupos bíblicos universitarios de Chile. Yo dirigía el grupo bíblico universitario en Talca porque estudiaba en la Universidad de Chile, Talca, todavía se llamaba así. Estudiaba pedagogía en inglés. Entonces, por sugerencia de Josué Fonseca, un líder nacional que ahora es pastor y ha tenido muchas otras responsabilidades, por sugerencia de él, él le pidió a ellas que fuera el que dirigiera el GBU ahí en Talca porque había estado ante la Universidad de Concepción y ahí nos habíamos conocido con Josué. Entonces me dejaron a cargo del GBU con 2 personas más, yo dirigía y las otras 2 personas me acompañaron, una directiva de 3 personas. Y por eso tuve que ir a un seminario allá en Pinares, en la ribera sur del río Biobío, y allí en una casa de católica de ejercicios, porque no habían grupos cristianos, edificios cristianos para ese tipo de cosas, se arrendó para un seminario de esos líderes. Y allí el Señor me habló por el hermano Hans Burke, y ahí me hizo ver por la palabra cómo me veía el Señor y cuánto valía para Dios. Amén.
Y entonces ese valor que descubrí ahí me hizo retarme yo a mí mismo. ¿Cómo podía sentirme tan mal? Porque no era valor, porque no era tan lindo, tan buen cachado como otros compañeros, no tenía ropa apropiada y otras cosas más. Y Dios me empezó a curar mi personalidad en ese seminario con la enseñanza del hermano Hans Burke. Él era doctor en filosofía y en pedagogía en pedagogía y en filosofía de la educación allá en Suiza, su país. Y entonces habló de una manera que tocó mi corazón con la palabra en el Salmo 139, versos 13 y 14. Dice en nuestra versión Reina Valera: porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pero en la versión Biblia de Jerusalén, con esto termino. Ustedes deberían saber, quiero que sepan que tanto en inglés como en griego y en latín, el mismo verbo significa ser o estar. En inglés, los que saben, ¿cierto? Algo. To be es ser o estar, le dicen a uno. Bueno, también en latín y en griego era una palabra que quería decir ser y también estar. Entonces, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, dice la versión Reina Valera. Pero en la versión Biblia de Jerusalén dice: porque tú mis riñones has formado. Por eso ahí está la palabra riñones, porque me dije, oye, ¿por qué pusiste la palabra riñones? Ahí suena ridículo. Una vez me hicieron una talla en la iglesia Asamblea de Concepción, los riñones, el hermano de los riñones, etc. Entonces, ahí dice en esa versión: porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. En vez de decir estoy maravillado, dice prodigio soy, prodigios son tus obras. Trata entonces de usar el verbo ser. Yo soy prodigio, no yo estoy maravillado. Yo soy una maravilla. Entonces yo, cuando escuché eso, yo una maravilla de Dios. Y ahí empecé a entender cómo yo había estado rechazándome a mí mismo y rechazando la creación de Dios en mí. Entonces, poquito después, eso pasó el 31 de enero hasta el 6 de febrero, fueron 6 días, 7 días de seminario. Volví, por supuesto, a mi ciudad, Talca, y el Señor entre marzo y abril del mismo año 76 me entregó la alabanza a la Sinfonía de mi Ser. ¿Y cómo sucedió? Había una revista que encontré de certeza que corría entre todos los grupos bíblicos universitarios del mundo, y entonces la revista Certeza, y aparecía un artículo: la Sinfonía del Ser. Qué interesante. Y autor del artículo, Hans Burke, el mismo maestro que nos había enseñado un mes antes en ese seminario. Y el artículo explicaba cómo las funciones, la cohesión de todo, el valor de la sangre, la función del corazón, y cómo se articulan y cada uno de los sistemas, aparatos y órganos, cómo se ayudan y se entienden unos con otros, cómo se relacionan en una función perfecta. Entonces, por eso le puso la sinfonía del ser, el ser humano. Toda esa perfección de funcionamiento es como una sinfonía en que alaba y agradece a Dios por eso. Amén. Y yo dije, entonces me empecé a valorizar todavía más, y el Señor me entregó la alabanza. No la sinfonía del ser, que era el artículo del hermano Hans Burke, sino la sinfonía de mi ser. O sea, como yo veo aquí la maravilla de la creación de Dios. Amén. Y por eso nació la alabanza. Amén. Normalmente la cantaba en sol, pero ahora en mí, porque tengo 72 años y el tiempo pasa la cuenta también en las cuerdas vocales. Amén. Amén. Aquí van a ver cómo fue escrita, porque Víctor Riveros, que le hace todos los arreglos a Horacio Saavedra, le hacía en ese tiempo, él hizo los arreglos para la Sinfonía de mi Ser. Entonces hay unos cambios en los compases y alguna cosa por ahí, pero así es como la entregó el Señor, así como la va a escuchar usted ahora. La sinfonía de mi ser, yo aprendí a escuchar, la sinfonía que en mi cuerpo compusiste tú.
Veo en mis órganos tus manos y es algo sobrecogedor saber que tú estás aquí, que tú eres la vida que hay en mí. Te doy gracias por poder respirar el aire que me das. Yo te doy muchas gracias por haberme hecho como me hiciste a mí. Yo quiero me permitas adorarte por la eternidad. En las entrañas de mamá, tú me tejiste de verdad. No hay tejido que a los tuyos pueda comparar. Y tú formaste mis riñones y mi cerebro es obra tuya. Mis huesos y mis músculos con tus manos elaboraste tú. Te doy gracias por poder respirar el aire que me das. Yo te doy muchas gracias por haberme hecho como me hiciste a mí. Yo quiero me permitas adorarte por la eternidad. Yo te doy gracias por mamá y te doy gracias por papá, pues por amor se hicieron uno. Qué bendita unión. Tú cuidaste mi nacimiento. Eres obstetra sin igual. Por eso hoy quiero cantar que tú eres para la humanidad mucho más de lo que el hombre pudo jamás imaginar. Yo te doy muchas gracias por haberme hecho como me hiciste a mí. Yo quiero me permitas adorarte por la eternidad. La la la, la la la, la 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 la. Amén. Bravo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por esta oportunidad maravillosa. Agradecidos del Señor, porque, hermano Samuel, también tengo que agradecer por su vida, por haberle conocido hace muchos años atrás. Y para mí esta alabanza y su testimonio respecto a ella también me ayudaron a salir de eso que el enemigo pone en nuestra mente, ¿cierto? De atacarnos, de hacernos sentir inferiores, con poca autoestima, porque siendo la penúltima de 5 hermanos, 4 mujeres y un hombre, tuve que sufrir en mi infancia el dicho de que yo había sido recogida de la basura, imagínense. El único consuelo era que había nacido me habían recogido en un basurero de Las Condes, que como es una comuna de una situación socioeconómica buena, entonces era como mi consuelo. Pero el escuchar repetitivamente eso también fue marcando y bajando mi autoestima y sintiéndome quizá un poquito rechazada. Pero cuando escuché esta alabanza y cuando pude leer el Salmo 139 y recibir de parte del Señor este aliento, que somos creación de Él, que Él es perfecto, que todo lo que Él hizo en nosotros es lo mejor, y agradecer al Señor por su palabra y por esta alabanza que yo sé que para muchos
ha sido un aliciente, ha sido un estímulo a la fe, al sentirse amados, al sentirse exclusivos en la creación de Dios. Así que cualquier niño, adolescente o persona que se sienta con una baja autoestima o piense que es lo peor o que no tiene nada bueno que dar, yo quiero decirles hoy que Dios les ama, Amén. que son importantes para Dios, que Dios tiene propósitos y planes grandes para Valioso su para vida, él, sí. que crean a las promesas de Dios, que sientan que no están solos y que siempre hay alguien que está con ustedes y que es el Señor. ¿Cierto, Amén. pastor? ¿Cuánto Amén. amor nos ha dado el Padre? Amén. Sí, por supuesto. También a ser muy protagonista y también muy presente a los jóvenes, a los niños dentro de la iglesia. Amén. Como la pastora nos recordaba el primer programa, ¿cierto? A los niños hay que inclinarse, tomarle la manito, darles bendiciones, ¿cierto? Darle palabras de aliento, estimularles a ellos también con alguna retribución de vez en cuando, ¿cierto? Pero hacerles sentir que son importantes dentro de la iglesia. Yo sé que muchas veces nosotros cometemos el error de adaptar ciertas frases, ¿cierto? Que los niños son el futuro de la iglesia. Los niños no son el futuro de la iglesia. Los niños son el presente de la iglesia. Amén. Y cada pastor y cada ministerio debe estar enfocado esencialmente al trabajo de los niños en la iglesia. Los niños traen los adultos, los niños traen los abuelitos a la iglesia. Entonces, es muy importante sembrar en la vida de ellos. Para eso está Ventana 414, una mirada que nace en el corazón de Dios hacia los niños de 4 y 14 años, a esta generación perdida que está, para poder proveerle una asistencia espiritual primeramente, ¿cierto? Una asistencia que ellos vayan conociendo el reino del Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo, y también social, para poder ir en ayuda, ¿cierto?, en suplir sus necesidades, carencias, y obviamente cubrirles, ¿cierto?, con ese amor, ¿cierto?, abrazarlo, apañarlo ahí a estos niños, ¿cierto?, que sientan el amor también de cada uno de los que son los monitores, los líderes, los pastores dentro de las congregaciones. Así que Ventana 414 es un ministerio que se está quedando y que está siendo conocido a través de estos medios, ¿cierto?, para poder avivar ese fuego que se ha ido apagando un poco, porque como les decía, los niños cuesta un poco trabajar porque generan gasto. Los niños no producen, entonces ellos siempre hay que estar asistiéndole en todo. Pero el fruto de los niños es un fruto incalculable. Amén. Lo que Dios puede hacer en la vida de un niño, lo que Dios puede hacer en el corazón de un niño, ¿cierto?, es incalculable. Por eso un niño nunca debe ser mirado en poco, nunca debe ser mirado en menos. Los niños se equivocan, son traviesos, los niños hacen cosas a veces no tan pensadas como adultos, pero están ahí, están con nosotros, nos acompañan, ¿cierto? Acompaña a la familia, acompañan a los padres, y nosotros estamos ahí para poder direccionar por medio de la palabra la vida de esos niños. Pastora, Amén. ¿qué le parece si ya estamos a punto de concluir y nos quedan pendientes algunos saludos que no dimos en la primera vez que estuvimos con ustedes? Bueno, saludar a mis hijos, Pablo e Israel, a mi nuera Elizabeth, también a Tania, y a todos los hermanos de la congregación, a nuestros amigos que están en el sur, que están fuera del país. Les abrazamos con mucho cariño. A todos los niños de la Ventana 414, a todos los niños de la iglesia. Así que gracias, un abrazo tremendo. Gracias por todos los comentarios. Sigan ahí comentando ahí en YouTube y sintonizando 15.1 día a día, Ventana 414. Sí. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos y cada uno. Gracias nuevamente, hermano Samuel. Así es, una muchas bendición gracias. tenerlos con nosotros. Ya saben, la Sinfonía de mi Ser tiene rostro y es nuestro hermano Samuel Núñez, el cantautor que Dios le dio esta tremenda bendición. Bendiciones, hasta pronto, esperamos verle una vez más.